Muy buenas noches amigos, sean bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast, un proyecto audiovisual en donde queremos compartir temas de interés cultural, filosófico, histórico. Está grabado desde San Cristóbal, Venezuela, Estado Táchira, y a partir de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis, una escuela que no solamente está en Venezuela, sino en más de 60 países, con más de 400 sedes en el mundo. Y en esta oportunidad pues queremos compartir, queremos disfrutar una conversación, una reflexión en torno a un tema que, bueno, hemos venido desarrollando quizás en otros capítulos. Por ahora vamos a hacer una pausa de lo que es la lectura del libro de Las esferas de la conciencia, pero vamos a tocar un tema que tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con el libro, que es, bueno, el contenido de los mitos, de los símbolos, un tema que ha llamado la atención a lo largo de la historia, distintas culturas, distintas tradiciones, y que bueno, nos sigue impactando hoy en día. Mi nombre, bueno, es Alejandro y esta noche voy a compartir con Carlos. Bienvenido. Gracias, A Alejandro. esta nueva sesión. Y tenemos un invitado muy especial, quien es Víctor Peñalosa, nuestro gran amigo de acá de la escuela, miembro de Nueva Acrópolis Internacional. Y bueno, tiene un par de años ya desarrollando estos temas, aficionado a la lectura. Y bueno, tiene también un gusto particular por ciertas tradiciones. Y bueno, queremos compartir pues esos relatos, esos gustos y ver cómo eso conecta con lo universal de los seres humanos. Entonces, bueno, bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Alejandro. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Placer después de estar esa aquí con tremenda ustedes. presentación que nos acaba de entregar este compañero? No, excelente. Es interesante participar en un espacio como este y más con dos grandes del conocimiento, de la sabiduría, de los mitos. En realidad sí, son gente corrida en el tema de los símbolos, en el tema de los mitos. Y siempre es interesante conversar ciertos temas porque su opinión siempre expande el entendimiento que uno tiene acerca de ciertas tradiciones. Sí, bueno, es muy interesante que para las personas que nos están viendo y que han seguido nuestros episodios, pues Víctor en realidad siempre ha estado en el podcast. Sí. Solo que un colaborador que figura detrás de cámara. ¿Sí? Así es. Ha sido uno de los camarógrafos a lo largo de este proyecto. Y bueno, esta vez es el hombre de la cámara, ¿no? Ahora es en cámara. Y va a acompañarnos en esta experiencia. Bueno, resaltar que hace más de un año, hicimos un capítulo especializado a la introducción de lo que es el estudio del mito y el símbolo, ¿no? Que fue el capítulo número 4, que lo pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, donde hicimos como una abrebocas a lo que Alejandro y yo, pues principalmente hemos aprendido gracias tanto a Nueva Acrópolis como a otros estudios diversos que hemos hecho, sobre cómo adentrarnos al mundo de la mitología y el símbolo desde un elemento más psicológico, ¿sí? Algo más profundo que conecta con la propia enseñanza de lo que nosotros vemos día a día y no tanto como a esas historias fantásticas de dioses, héroes que a veces se minimiza solamente en eso, ¿no? Y que precisamente hoy queremos tocar uno bastante conocido, pero que incluso es hasta polémico mencionarlo como un mito, ¿no? Sí, sí, porque, claro, se le llama mitología a un relato sagrado, que es como se concibe, por ejemplo, desde la visión platónica, ¿no? Y eso es importante resaltarlo, que quizás uno puede transmitir cierta admiración, cierto conocimiento por estos temas, pero que ha sido como transmitido de alguna manera de autores, de maestros a discípulos, como se dice en algunas líneas, y pues se lo debemos a eso, a esos grandes, ¿no? Realmente. Entonces, claro, hace poco veía justamente una conferencia de un médico neurocientífico llamado José Luis Díaz de México, y
estaba dando una conferencia aparentemente muy académica a estudiantes de psicología, de medicina, y una de las preguntas que surgieron era cómo los mitos y cómo los símbolos impactaban en la conciencia y cómo hacían que la conciencia a su vez se expandiera a partir del en contacto con ella. Y precisamente él mencionaba que era un tema fundamental para pasar de lo racional a esa capacidad mental de conectarse con el mundo simbólico e imaginativo. Entonces, pues me llamó la atención que los mitos y los símbolos están como en la palestra, incluso científica de hoy en día, y que bueno, nosotros venimos como a compartir y a reflexionar esta noche. Hay una materia que está presente en la antropología o en la historia, que es las religiones comparadas y el simbolismo comparado también. Entonces, esa rama de la antropología y de la filosofía también nos invita a escudriñar, a meternos en los relatos sagrados de distintas religiones sin tomarlo como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, claro, lo que dice Carlos es interesante. Si queremos extraer enseñanzas de las religiones comparadas, pues tenemos que darnos la oportunidad de que ese relato no solamente aparezca en una religión, ¿no? Sino que puede también aparecer en otra religión, en otro contexto, y pues eso en vez de desmerecerlo lo puede hacer mucho más valioso, porque qué interesante que un mismo relato aparezca en distintas visiones, en distintas tradiciones, nos genera la pregunta ¿por qué? Y también, claro, la filosofía nos invita al cuestionamiento de aquello que tenemos como verdad absoluta y nos invita a revisarlo desde otra mirada, ¿no? Por lo tanto, claro, eh, si yo creo que esto es verdad de manera absoluta, pues no tengo la oportunidad de verlo filosóficamente. Exacto. Y bueno, creo que podemos, para dar inicio a este tema, hablando un poco de ti, Víctor, si te parece, bueno, que cuentes un poco tu experiencia, cómo conociste este mundo de la filosofía y cómo lo has llevado contigo mismo, porque bueno, a pesar de tu corta edad, que eres muy joven, pues eres ya empresario, tienes una familia, ¿cómo has integrado todas estas enseñanzas que has aprendido y cómo has vivido la filosofía? Porque pues tú eres una persona que sí, que me consta que busca llevar todo lo que aprende a su experiencia, ¿no? No lo deja solo en el conocimiento y en el intelecto. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia? Y uniendo a esa pregunta, ¿qué relación le ves con el mito, ¿no? Que también son ramas hermanas. No, pues siempre he relatado mi experiencia de cómo llegué a la escuela. Muchas veces aquí, siempre lo cuento. Es interesante porque, bueno, mi hija nace en el 2023 y yo ya tengo mi empresa, yo ya tengo mi matrimonio, yo ya estoy ciertamente un poco estable, ¿no? En medio de la crisis que vivimos aquí en el país. Y bueno, yo digo, yo quiero que mi hija sea una persona que lea, que se eduque, que recapacite, ¿no? Que reflexione, no que se deje llevar por la corriente de las modas, que las modas de la juventud pues siempre las corrompen. Siento yo que en vez de elevarlos, lo que hacen es como limitarlos, empequeñecer a la juventud de estas modas. Entonces yo dije, no quiero que mi hija sea parte de esa juventud. Por lo que comencé a comprar libros, a asistir a distintos seminarios, para que mi hija principalmente aprenda desde el ejemplo que yo le doy, que ella me vea leyendo libros, que ella me vea siempre investigando, que ella me vea siempre recapacitando y con actitudes de una persona que busca mejorar, ¿no? Que busca fortalecerse. Y en esos eventos así conocí a alguien y esa persona me dijo, oye, ¿y tú no has ido a Nueva Acrópolis? Yo creo que allí puedes encontrar lo que estás buscando. Un sitio en el que, bueno, se incentive la investigación, se incentive la disciplina,
la moral, todas estas cuestiones que busca. Y yo, sí, voy. ¿Pero dónde queda? Y entonces él me dice, acércate a Plaza Los Mangos y pregunta allí, ¿dónde queda Nueva Acrópolis? Entonces un día yo que estoy libre, un sábado, te recuerdo tanto, llego y digo, voy a ir a la Plaza Los Mangos, aquí en Barrio Obrero. Y fui, llegué y le pregunto a unas personas, Nueva Acrópolis, ¿por aquí dónde queda? Y la primera persona que me encontré fue a Lourdes, su mamá, pues, la mamá de ustedes. La mamá de ustedes. Y ella me dice, claro que sí, yo sé dónde es Nueva Acrópolis. Y me lleva al Tilliti, allá al edificio. Y a las primeras personas que veo es a Alejandro, a Milagros. A ti no te había visto. Te vi fue en el Club de Lectura de la República, después. Entonces yo llego allá y me hablan de unos combos para participar en clubes de lectura, alquiler de libros y todo eso, y yo pago y tal, y bueno, me fui interesado. ¿Por qué? Porque Alejandro me dice, sí, aquí yo te voy a estar ayudando con la lectura, con la cuestión, voy a estarte recomendando distintos libros, y yo, excelente, eso es lo que yo necesito. Y así llegué a la escuela. Y me ha parecido súper interesante porque yo lo veo así, ¿no? Lo que hacemos aquí es como yo me lo imagino, obviamente puede sonar atrevido, pero yo me imagino que aquí hacemos lo que Platón hacía en la academia, pues, o Aristóteles hacía, de repente no tan elevado, pero es una escuela de filosofía a la manera clásica. Nada cambia si tú no cambias, todos esos eslóganes en donde practicamos, ponemos en práctica aquí en nuestra vida en la escuela todas esas enseñanzas. Y cuando las integramos aquí, ya que las integramos dentro de nosotros con las prácticas que realizamos aquí, afuera se hace mucho más fácil realizarlas, no, sino actuar conforme a lo que aquí aprendemos. Entonces eso ha sido para mí la escuela. La Acrópolis para mí ha sido un lugar, un gimnasio en donde puedo ejercitar virtudes, tener maestros, gente que tiene más conocimiento y me puede dirigir mejor en el estudio comparativo de los distintos mitos, de las distintas sabidurías. Qué interesante. Bueno, se reveló el primer gran misterio de este podcast, y es que Alejandro y yo somos hermanos. Aparente, eso nunca se había dicho, pero bueno, aquí ya ha sido. ¿No se había hecho? No. O sea, no estaba intrínseco, creo que en la presentación de los nombres veían nuestro apellido, pero no lo habrán relacionado que esa situación. No, pues excelente tu experiencia. Bueno, me parece que es o se ve como hasta mítico, ¿no? La manera en cómo Víctor llegó a la escuela, ¿no? Sí. A propósito de eso, pues hemos aprendido mucho. Hay que mencionar que nuestra simpatía por estos temas ha sido nutrida, primero, bueno, a través de la mano de nuestro director, Ricardo García, en principio con toda su formación. También, bueno, que hemos estado leyendo el libro del director internacional Carlos Adelantado, que también tiene incluso un capítulo sobre el simbolismo. Pero además, ahorita recordé cómo llegaste a la escuela, el profesor Enrique Flores, quien es a su vez discípulo del profesor José Manuel Briceño Guerrero, que también nos ha inspirado bastante, comentaba acerca de los oráculos dedicados a Hermes, o a Mercurio, ¿no? De los romanos. Y justamente la manera en cómo conectar con los mensajes de ese dios en la antigua Grecia, se decía que era ir a la plaza y lo primero que escuchara uno en ese argot popular, eso te iba a detonar una clave para tu destino, o sea, para lo que buscabas. Ah, mira. Entonces, es como que buscando esa sabiduría, de alguna manera fuiste a la plaza y se encontró con La persona indicada. Con la persona indicada, sí. Entonces ahí se cumplió ese rito y ese mito, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte primero y que nos hablaras de tu simpatía, de tu cercanía, por qué te ha llamado la atención esta tradición, cómo ha sido tu relación con ella y bueno, qué elemento mítico precisamente podrías conectar y quisieras compartir que reflexionemos el día de hoy. Bueno, te estás refiriendo a mi simpatía por el judaísmo. Sí. Pues yo me crié en un hogar
cristiano evangélico, bautista. Mi mamá siempre me llevaba a mí a la iglesia todos los domingos y me ponía a leer la Biblia. De hecho, es interesante porque ella me compró una Biblia para niños para leer en un año. Y pues yo era un niño muy travieso, o sea, yo siempre estaba peleándome con otros niños o me lanzaba para que no me agarraran en policía y ladrón, jugando policía y ladrón. Me lanzaba del primer piso para que no me alcanzaran, o sea, me lanzaba así. Entonces siempre estaba metido en problemas, en cuestiones que mi mamá y mi papá pues siempre me estaban corrigiendo. Entonces mi mamá me decía, yo ya no le puedo pegar más, lo que voy a hacer es ponerlo a leer 1 hora cada vez que se porte mal. Entonces me ponía a leer la Biblia. Qué buena corrección. Y mi papá siempre me compraba muchos libros también. Entonces mi mamá me ponía a leer esa cuestión cuando yo me portaba mal. Entonces por ahí empieza la cuestión, el contacto con los judíos, porque la Biblia es judía. O sea, todos los escritores de la Biblia son judíos. Solamente uno, Obadías, Abdias, que no es judío, pero es edomita, también es descendiente de Abraham, pues. Entonces, bueno, ahí empezó mi contacto con ellos, pero yo dije, no, yo soy ateo, no creo en Dios, cuando tenía como 13 años. Hasta que empecé a extrañar la iglesia, empecé a extrañar los cánticos allá cuando tenía 16 años. Y también me sentía como vacío, como triste y como recién graduado de bachillerato y en plena crisis, pobreza en mi hogar. Digo, yo necesito un guía. Y ese guía pues no pueden ser mi papá y mamá, porque bueno, han cometido errores. Ellos me han ayudado, pero yo necesito un guía que me ayude a apuntar al blanco y darle al blanco. Y en eso investigué muchas cosas, santería, toda esta cuestión, hasta que un día yo llego y digo, ya, si yo no, se supone que yo no creía en Dios y ahora estoy creyendo en otras cuestiones, en otras culturas, ¿por qué no creer en el que mi mamá siempre me intentó inculcar? Y yo llegué y esa noche, esa madrugada que había llorado, llegaba a una fiesta ebrio y me sentía demasiado vacío y empecé a llorar así de la nada y dije, voy a leer la Biblia. Y empecé a leer y vi la historia de Saúl y David. Saúl es un rey que tiene un contacto con Dios, pero él se desvía. En cambio, David es un rey que tiene también contacto con Dios, pero él hace todo tal cual como Dios se lo dice, a través de su ley. Como si Dios le dijera, bueno, esta es mi ley, cúmplela, y vamos a ver cómo atinas al blanco, cómo le das al blanco con la flecha. Que de hecho eso significa Torah, ¿no? Atinar, ley, pero también está asociado con la palabra de atinar, de dar en el blanco. Y dije, aquí es, el Dios de David tiene que ser mi Dios. Yo quiero que el Dios de David sea mi Dios. Entonces conecté con ese héroe mítico también se puede hablar. O sea, es un rey, si hay arqueología que evidencia su existencia, su gobierno, pero bueno, al final termina siendo un rey mítico. Y es un hombre excelente que se le da todo. Es hombre de familia, es hombre trabajador, es músico, es guerrero, vence a los gigantes. Entonces, varios componentes que también sí, están como insertos, ¿no? Claro. En otros arquetipos que hemos llamado. Y yo dije, ese tipo de hombre es el hombre que yo quiero ser. Un hombre que cuando habla, lo hace. Un hombre que tiene dominio en la materia. Un hombre que es capaz de gobernar su casa, que tiene influencia. Pero no para sí mismo, sino para los demás, para defender al reino. De hecho, hay un midrash que habla de David. Un midrash es un recurso rabínico que busca como aclarar ciertos puntos. Entonces, en ese midrash está Esaú, que es pelirrojo, el hermano de Jacob, y está David, que también es pelirrojo. Pero Esaú era el hijo de Isaac, el primogénito, y Isaac quería bendecirlo. Más la mamá se dio cuenta que Esaú no tenía los dotes para ser el patriarca del pueblo de Israel, del pueblo judío. Y entonces Isaac no se da cuenta de eso, porque era su hijo preferido. Pero ¿qué pasa? Sí, efectivamente, Esaú se inclinaba por las mujeres, se inclinaba por la violencia, era un asesino, quería matar a su hermano. David tenía esas mismas cualidades porque se describen con la misma palabra. Cuando se habla de Saúl y de David son los únicos personajes que se describen idénticos. Entonces David
es alguien que canaliza eso, su fuerza, su gusto por las mujeres, de una manera muy patriarcal, arcaica, pero para defender al pueblo, para defender a otros, para liderar a Israel, para liderar su casa y hacer el bien. Un contacto bueno con Dios, con Hashem, con el Creador. Entonces ahí se ve la cuestión y dije, wow, sí, tengo que seguir el camino de David, porque es como un arquetipo bien guiado. No se desvió, sino que siguió conforme a la ley. Y por ahí empezó mi contacto con el judaísmo. Luego leí el Nuevo Testamento y me di cuenta que es muy diferente al antiguo. Y bueno, empecé a seguir en la iglesia y tuve una lucha allí porque yo decía, o sea, Jesús no puede ser Dios para mí. Y yo creo solamente en Hashem, en el único, en el creador, en el uno y uno. Y yo voy a seguir este camino. Pero lo fui haciendo poco a poco por mi cuestión familiar, mi mamá, mi esposa. Un tema, bueno, es un tema sensible, ¿no? Sí, sí, Tema sí. delicado. No, y para ñapa tenía un amigo judío que está trabajando conmigo, pero él era un judío de sangre, más nada. No era una persona religiosa o algo así. Su papá sí lo era. Y en varias cenas tuve contacto con ese señor y hablamos. Después conocí a otro otro judío, y también tenía cierto conocimiento de la ley y esa cuestión. Y allí me fui adentrando en ese mundo. Sí, en esos ejemplos que estabas poniendo del que escriben igual que a David, ¿qué es? Esaú. Esaú, que es como ese degenere de la sociedad, ¿no? O sea, como esa exacerbación de los instintos que nos puede llevar a extremos que no tienen nada que ver con lo que vivimos hoy actualmente como sociedad, ni mucho menos. Pero sí hay como antecedentes incluso en el Antiguo Testamento que plantean otros escenarios donde se ven esas situaciones, ¿no? No en un solo personaje como en este ejemplo, sino en la humanidad entera. Y ahí pues podemos, si te parece, pues empezar a hablar del tema que quiero que nos gustaría que abordáramos en la noche de hoy, que es el mito del diluvio, ¿no? Un mito muy interesante, el diluvio universal. Aparece en el Antiguo Testamento con el famoso episodio del Arca de Noé. Se narra que, bueno, un personaje recibe un mandato divino, debe construir un arca y debe llevar a este arca a una pareja de cada tipo de animal que hay en la tierra y salvarlos durante un diluvio que va a estar durante un tiempo específico sucediendo en el planeta para reiniciar un poco, formatear la humanidad, ¿no? Entonces, ese mito es muy interesante porque si lo revisamos con una perspectiva más universal, nos damos cuenta de que en muchas otras culturas que tienen su mitología o tienen sus tradiciones religiosas, van a encontrar también mitos similares. Por supuesto, no con Noé como hombre descrito en eso, pero por ejemplo, en los mitos babilónicos podemos encontrar a un Natpishtim, ¿sí? Que es conocido como el Noé babilónico, el Noé mesopotámico. En Grecia también vamos a encontrar a Pirra y a Deucalión, que son dos personajes que suceden por lo mismo. O en los nórdicos vamos a encontrar a Belgermiria, su esposa, que hacen el mismo proceso. O sea, todos estos personajes que estamos nombrando viven la experiencia de un cataclismo, de una inundación, ¿sí? Que sucede por la mano de Dios, del Dios supremo de ese panteón, que, bueno, ve decepción en la humanidad por el rumbo que está teniendo y decide recurrir a ese medio para hacer como una limpieza, ¿no? Sí, qué interesante. Antes de avanzar con el tema del diluvio, quería como resaltar algo que me llamó la atención, pero igual tiene que ver con el diluvio y con el simbolismo en general, que es esa dualidad que marcabas entre los hermanos, ¿no? Esaú y David, ¿no? En este caso, No eran hermanos. Casi muchos años después David y Esaú. ok, Pero se describen ajá, similares. ajá. Es que como la descripción La descripción del personaje. Entonces el ok. Midrash, Ajá. el recurso rabínico, lo agarra y hace esa comparación entre ellos dos. Ok, entiendo, sí. Porque lo que iba a resaltar era justamente esa dualidad que se presenta entre, o sea, y que es clave para la interpretación simbólica y mitológica en este caso, ¿no?
Y se da en otras tradiciones, pues entre hermanos, ¿no? Que uno como que marca un tono y el otro tono, ¿no? O distintos caminos o distintas vías, pero tienen como ese mismo origen, la misma síntesis. Entonces, es interesante porque es uno de los recursos más valiosos que tiene el lenguaje mítico y simbólico, que un mismo personaje o una misma familia en este caso puede aglutinar o puede juntar tanto una esfera de luz como una esfera de oscuridad. Entonces no se puede definir de manera absoluta, no es que este personaje es bueno o este personaje es malo. No, porque ese símbolo o ese personaje mítico es ambivalente. Es decir, puede pasar por estadios victoriosos o luminosos, pero también puede tener sus tragedias. Y eso es lo que lo hace rico el símbolo, ¿no? Claro. Y una aventura cuando uno se entra en eso. Y que pasa dentro de ti, o sea, tú eres esos dos personajes, tienes las cualidades y puede ser Esaú o David, lo que tú decías hacer mientras trabajes, ¿no? Hagas el trabajo que hay que hacer o no hagas nada y te quedes con ciertas cualidades no pulidas que te hagan cometer errores. Así es. Entonces, bueno, sí, bueno, el diluvio es conocido como un mito universal, ¿no? Se ha establecido así porque prácticamente la mayoría de las mitologías lo tiene presente. Incluyendo o sea, los nombres que vimos hace rato, pero también incluye las mesoamericanas y las del lejano oriente, o sea, China, las de Japón, o sea, de extremo a extremo del mundo se encuentra ese mismo relato. Sí, sí, así es. Entonces, y se hace presente allí una idea muy potente que conversábamos también en el libro que estábamos leyendo de la esfera de la conciencia, que estas tradiciones clásicas más bien tienen una perspectiva cíclica del tiempo, ¿no? Entonces, esos cataclismos, esos diluvios, de alguna manera marcan un antes y un después, o sea, una muerte y un renacimiento de la humanidad en este caso. En algunos casos, cataclismos que tienen que ver con fuego, por ejemplo, el elemento fuego, y otros que tienen que ver con el agua, que es más propio del diluvio, ¿no? Entonces, ha sido como interpretado por un lado como cuando es cataclismo por fuego, puede ser elementos más de vanidad, de ego, de exacerbación de ese aspecto más de abuso intelectual, pero también cuando son cataclismos por agua, son más bien emociones, ¿no? Pasiones, se ha interpretado así. Entonces, ¿cómo lo ve en este caso la tradición judía, hebrea, ese mito? La interpretación más sencilla, menos profunda, ve el diluvio como ideas desastrosas, ¿sí? Que inundan a la humanidad, que la destruyen, que la acaban. En este caso, el héroe del mito, que es Noé, él construye un arca con un diseño que le vino de lo alto. Se puede decir que es como ese conocimiento que viene de lo alto que te permite blindarte contra ideas extrañas que al final son autodestructivas. Entonces te mantienes a flote de ellas y logras sobrevivir. Te conviertes en esa chispa de luz en medio de la oscuridad que permite que la ética, la moral, pues siga fecundando a generaciones futuras, porque te protegiste. En este caso el arca sería como una especie de nave, de módulo que alberga como esas semillas de esa nueva humanidad, ¿no? Ese nuevo futuro. Y Noé sería como el custodio, ¿no? El líder de ese proceso, ¿no? Y que además siempre también aglutina lo que es las parejas, ¿no? O sea, como la dualidad. La dualidad, lo masculino, lo femenino, que está presente en eso. Y para navegar en ese caos, ¿no? Y las bestias lo respetan.
O sea, él las coloca a todas las bestias del planeta allí y prácticamente están a su merced, trabajan para él. Él las cuida, las protege, pero ellas ninguna se atreve a matarlo o algo así. También es algo simbólico allí, ¿no? Sí, eso me hace recordar de que, bueno, según los relatos o el imaginario que ha llegado a mí, pues obviamente cuando Noé está haciendo ese proceso, nadie le cree, ninguno de los otros, o la mayoría de los seres humanos no le cree, incluso ni siquiera su propia familia en un principio, ¿no? Sino que, bueno, lo acompañan porque es como el padre, ¿no? Pero no había como mucha fe en el proceso, ¿no? 400 años creo que duró construyendo el arca. Interesante. Entonces, eso me recuerda a también, si lo conectamos con la filosofía, los procesos de las escuelas de filosofía son muy similares, porque curiosamente en la historia de la filosofía vemos que las escuelas nacen en momentos de crisis, en momentos de crisis social, cultural, política, económica, pero son esos nacimientos de las escuelas como semillas ideológicas de lo que después la humanidad va a incorporar como civilización o como sociedad, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso algunos historiadores dicen que gracias al estoicismo, el Imperio Romano logró sostenerse y consolidarse por varios centenares de años más, ¿no? O sea, sus valores fueron como fundamentales. Entonces, me dio esa imagen Sí. y la idea de que ese modelo de arca se ha dado como desde arriba, también me recuerda a los arquetipos platónicos. O sea, hay un modelo de justicia, un modelo de verdad, un modelo de belleza, que el sabio capta, el filósofo, y luego bueno, lo vive y lo plasma, ¿no? En su entorno. Sí, ahí, o sea, si queremos hablar de un filósofo que habla del tema de la gran inundación, pues es válido completamente mencionar a Platón, ¿sí? Que incluso él habla de este suceso en uno de sus libros, no me acuerdo si es en el Fedón, donde, Tiene un libro o en el dedicado Timeo, a la Atlántida. el de Timeo, Atlántida. ajá, en el Timeo, donde habla de la famosa Atlántida, que, pues, hace el mito de la Atlántida de Platón, pues hace alusión igual a este mismo suceso, ¿no? Y donde él narra que, bueno, cierto país que se encontraba a no sé cuántos kilómetros de la costa de Europa, que muchos investigadores arqueológicos incluso han seguido las direcciones de Platón para ver si se consigue algo, ¿no? Este, Y creo que eso se lo cuenta el abuelo al papá de él y el papá se lo cuenta a Platón, o sea, es como transmitido esa transmisión oral. exacto, así funcionaban los mitos en ese tiempo, o sea, el mito era tradición de abuelo a padre y padre a hijo, pues. Entonces, bueno, él narra ahí en esa obra de que la Atlántida era una gran civilización, ¿sí? Que se había construido y que tenían, bueno, gran avances en tecnología, en conocimiento, pero que por sus propias codicias y sus propios deseos pasionales, pues una fuerte lluvia torrencial terminó hundiendo esa civilización, ¿no? Entonces, ¿qué podemos destacar nosotros de este proceso? Es que Platón, cuando utiliza el recurso del mito en sus libros, es para hablarnos de una verdad atemporal, ¿sí? Porque eso es otra de las gracias que tiene el mito de que a pesar de que narra o cuenta sucesos de elementos que a lo mejor son un poco distantes en tiempo, de cosas que tienen mucha antigüedad, pues son realidades, como decías tú, que podemos ver en nosotros internamente, constantemente. Entonces, cuando Platón siempre que utiliza un mito, ¿sí? En la República, en el Banquete, en el Timeo, utiliza el recurso del mito, ahí está profundizando más con una realidad primero social, que él aborda en sus libros, en sus temas, está abordando una realidad del individuo con el que está hablando en ese momento y con el que está teniendo esa conversación, y aborda una esfera ya psicológica, ¿sí? Que bueno, es la pregunta que nos podemos hacer nosotros, ¿no? ¿Qué representa la lluvia? ¿Qué representa el agua? ¿Qué representa la ciudad inundada? Por ejemplo, ¿no? Son las preguntas. Los gigantes.
del mito. Bueno, además, No, y hay mucha tela por cortar en este mito, o sea, en este relato, ¿no? Me gusta llamarle relato. El Gaón de Vilna dice que las cosas que narra la Torá, desde Adán hasta Noé, pasaron pero no pasaron. Y de Noé hasta Abraham, también pasaron pero no pasaron. Lo netamente histórico, según el Gaón de Vilna, es de Abraham hacia adelante. ¿Sí? Pero hay algo interesante, hay muchos temas, por ejemplo, el judaísmo dice o comenta acerca de qué son los gigantes, Nefilín. Nefilín es una palabra que tiene como raíz los caídos o el caer. Y están en el mito del diluvio, ¿no? Ajá. O sea, ahí lo narra que la tierra estaba poblada por gigantes. Y a mí cada vez que leo ese tema me llama la atención de que nadie resalta ese punto. O sea, que la Biblia lo pone ahí o sea, la lluvia de por 40 días, 40 noches y la tierra estaba poblada por gigantes. Ajá. bueno, habla de que la tierra se corrompió y los hijos de Dios bajaron y tuvieron hijos con mujeres. Y allí nacieron los gigantes, que son los héroes de antaño. Se describe en el libro de Enoch. En Enoch también, pero ese es un libro apócrifo, pero en el Génesis lo habla muy clarito. Pues allí, eso es lo único que dice ellos. Fueron los héroes de antaño, ya, no profundiza más. Pero recordemos que la Torá tiene Torá oral y Torá escrita. O sea, la Torá oral es la que expande todavía más la cuestión. Y la Torá escrita es como un resumen, como cuando estás en una clase y anotas. Pero resulta que el profesor habló muchas más cosas, pero no quedan registradas en lo que anotaste. Bueno, esa es la Torá escrita. La Torá oral se transmite de discípulo a maestro, de rabino a discípulo. Y entonces hay alguien, un cabalista, se llama Rabbi Isaac Luria, y se abrevia como el Arizal. Él es un rabino cabalístico y él habla de los gigantes, de los Nefilim. Los hijos de Dios son unos ángeles en específicos que bajaron y bueno, dijeron vamos a tener hijos con mujeres y bueno, esa sería como en nuestra tradición cristiana occidental diría, no, esos son los demonios, son ángeles caídos. El Arizal va más profundo. El Arizal habla de una especie de vida, o sea, evolucionada, unos seres espirituales, seres elevados, que por alguna razón cayeron y se densificaron, vinieron a este mundo, pero no tuvieron los canales correctos para venir a este mundo, de manera que su energía no tenía un recipiente adecuado. Vamos a dar un ejemplo para abrir más la cuestión. Más adelante se habla de Abraham. Abraham, bueno, utilizando los términos de la escuela, sería como ese filósofo, ese mago que comprende la cuestión y no usa los métodos espirituales para su propio beneficio. Es decir, es alguien que crea canales correctos. Entonces, Como de luz, ¿no? claro, es alguien de luz y él logra niveles espirituales altos, pero no se corrompe. Porque él construye los canales. ¿Qué pasa? Cuando él se circuncida, llegan a visitarlo 3 hombres. Se dice 3 ángeles. Son seres espirituales. Él los percibió. ¿Sí? Pero él llega y les hace comida. Les dice, los atiende, les dice, siéntense aquí conmigo. Está construyendo los canales a través de la acción. Canales espirituales para que esas energías no entren en caos, no se desvíen, no corrompan la realidad, la materia. Y entonces ellos dicen, no, nosotros venimos porque vamos a jugar Sodoma y Gomorra, y él empieza a interceder. Eso es algo muy diferente también de Noah, ¿no? Noah no intercede. Puede ser. Él simplemente obedece, no intercedió por la humanidad, no, pero ¿cómo vas a destruir la humanidad? No. Él simplemente obedeció y armó su arca. Eso es lo que hace a Abraham mucho más grande todavía que Noé y lo hace merecedor de que en el judaísmo se le adjudique la fundación. Él es el fundador del judaísmo,
de esta tradición espiritual, religiosa, social, política. Y entonces él llega y les hace la intervención, les dice, por favor, si al menos hubiera un justo, por lo menos destruirían Sodoma y Gomorra. Y ellos dicen, si hay un justo, no destruimos Sodoma y Gomorra. Estos ángeles van a Sodoma y a Gomorra y allá hay un justo, que es Lot, el sobrino de Abraham, su discípulo. Pero Lot no tiene los canales necesarios, él no aprendió, él se dejaba seducir por el materialismo, por eso decide acercarse a Sodoma y Gomorra, porque ve bonanza, riqueza, abundancia. Y entonces llegan estos sujetos, estos ángeles, estas fuerzas espirituales, y entran en caos, no hay los canales correctos y destruyen Sodoma y Gomorra. La acaban. Entonces, aquí vemos eso. Abraham es un gigante espiritual. Llega, construye los canales correctos. ¿Qué pasa con los gigantes? Son personas con un potencial espiritual inmenso, pero no tienen los canales correctos. Entonces, por eso son gigantes, son héroes de antaño. Pero pasa lo mismo que pasó con la Atlántida. Utiliza todo este conocimiento espiritual que tiene de una manera egoísta. Por eso gigantes se refiere al ego. Héroes de antaño, o sea, sí, exteriormente son héroes, pero interiormente no. Son esclavos de sus pasiones. Y el Arizal da una serie de características. Son gente muy carismática, atrae a los demás. Son gente con una energía sexual muy grande. Tienen conocimientos esotéricos profundos, comprenden la cuestión, pero la utilizan para sí. Son una de las 3 características que ellos tienen. Estas almas todavía siguen aquí, porque ellas necesitan ser purificadas. Ellos se apegan aquí a esta cuestión, pero ellos tienen como esa ideología, siguen la ideología de los amos de la caverna, de mantener el poder, de mantener el control. Y es interesante porque dice, los hijos de Dios bajaron y tuvieron hijos con mujeres, es decir, fueron seducidos por la materialidad. A eso se refiere ese texto. Tuvieron hijos con la mujer, fueron seducidos por la materialidad, se quedaron aquí, se enamoraron de esto y dijeron, ¿para qué vamos a volver? Pero, por eso, almas como Abraham, como Moshe Rabenu, como David, derrotan gigantes. Trascienden esa... Moshe venció a Og, el rey de Basán, que era un gigante. David venció a Goliat, que era un gigante. O sea, son hombres gigantes espirituales que logran vencer como la antítesis de la verdadera espiritualidad. Y que esos gigantes pues aparecen también, fíjate, o sea, en los griegos, por ejemplo, se conoce la gigantomaquia, que es una guerra precisamente entre los dioses y los gigantes. Aunque algunos gigantes estuvieron de parte de los dioses cuando ellos lucharon contra otros seres que se llamaban los titanes, ¿no? Entonces, de allí que también de alguna manera pues fueron héroes, juegan como un papel, un rol, ¿no? Pero claro, su poder cuando no es bien canalizado, pues se desborda, ¿no? Y cae como en ese aspecto oscuro, ¿no? Sí, en lo que se dice de la tradición de la teosofía, ahí se explica que el gigante representa simbólicamente la exacerbación de la pasión o de las emociones. ¿Sí? Lo que estabas tú comentando hace un rato. O sea, un ser que crece demasiado en sus instintos y en su propio yo mismo terrenal manifestado. O sea, es como que en este ser no existe conexión con lo superior. Si lo queremos hablar ya en un tema más del parte del hinduismo, serían como los asuras, ¿no? O sea, esos seres que no tienen límite, desde lo físico, partiendo porque son inmensos, pero tampoco tienen límites en sus emociones, en lo que dicen, en lo que hacen, y que para el psicoanalismo, para la psicología contemporánea, pues ya el arquetipo del gigante es ese, la persona que desborda en el pensamiento, que ejemplos tenemos muchos, ¿no? O sea, que la persona que siempre quiere tener autoridad en lo que dice, porque es lo que él dice y más nada, que es el que siempre tiene la razón, el que se impone por la fuerza, ¿sí? Porque el gigante es mucho de eso, o sea, la fuerza bruta, no tanto la capacidad de conectar ni de la razón, o sea, el gigante no existe la razón. Entonces,
Eso es un poco la relación que yo veo en ese tema, y es muy interesante que volviendo pues al tema inicial, que describa con tanta especificación este mito, este relato, de que hay un reinicio en esta humanidad, donde antes habían estos gigantes, estos seres, y ahora pues nacemos seres como con otras cualidades, ¿no? O con otras referencias. Es muy importante por qué relacionar esto, porque bueno, digamos lo que en el lenguaje simbólico, cada elemento cuenta, ¿sí? O sea, si bien hay unas tradiciones, unas escuelas que hablan de un significado del símbolo completo, o sea, el significado del mito es esto, también si uno lo lleva uno lo puede llevar a verlo con lupa, y cada elemento, si usted lo lleva así, a lo mínimo, ve que cada cosa significa algo. Entonces, por ejemplo, el viento, ¿sí? La facultad del viento son las ideas, el mundo de las ideas. Y el agua son las emociones. Entonces, cuando sumamos esos dos elementos, el viento descontrolado, o sea, las ideas descontroladas más el agua, pues, ¿qué tenemos? Una lluvia o un cataclismo, ¿no? Un desborde torrencial. Entonces, el significado de esta inundación, de esta gran inundación, es el desborde completo de las emociones y de las ideas erráticas que estaba teniendo la humanidad en ese momento. Por eso es que se explica de que la Tierra en ese momento estaba poblada por gigantes, por esta sesión que hacemos en un inicio. Y como ustedes comentaban también al principio, pues lo que lo salva es un arca. Lo que salva a la humanidad es un arca. Y efectivamente la tradición, por lo menos que hemos ido estudiando, relaciona con que el arca hace referencia a esos centros de estudio y de escuelas de misterio donde se resguarda esa sabiduría, ¿no? Ujú. Que lleva ese conocimiento a la humanidad, es que van a seguir cuidando este planeta después de este cataclismo, que lo vemos hoy en día, que no sea sorpresa para nadie, de que esas ideas erráticas y ese desborde de la pasión, pues se ve hoy en día en los grandes líderes políticos, religiosos, sociales, tantas ideas que contrarrestan un poco al orden de la naturaleza y que parece indicar que va guiando como una destrucción social. A lo mejor no lo vamos a presenciar de forma tan literal, pero sí simbólicamente estamos viendo un cataclismo, no sé cómo lo ven ustedes también. Sí, bueno, y resaltar también que el arca reposa en una montaña, ¿no? Una montaña elevada. Y eso es un detalle también muy importante, ¿no? Porque, claro, una montaña elevada que roza los vientos más altos, ¿no? Las nubes, el cielo, pues es como ese aspecto elevado en la civilización y dentro de uno mismo también. Acrópolis. Claro, como la misma palabra Acrópolis, ciudad elevada. Entonces, y esa forma casi triangular o piramidal de la montaña hace que conecte con el aspecto más elevado, ¿no? Que para los hindúes, por ejemplo, era esos aspectos de manas que ellos le llaman, ¿no? Buddhi o Atma, intuición, voluntad, mente universal. Y ahí es donde reposa como las semillas de esa nueva humanidad floreciente, ¿no? Entonces, esos cataclismos, esos diluvios, creo que están presentes primero dentro de uno mismo, o sea, cuando va pasando por distintas etapas, que cosas, creencias o ideas que uno tenía, pues se derrumban, o descontroles en los que uno cae, pues muere y renace de alguna manera, ¿no? Dependiendo si tiene como esa montaña elevada y si ha construido un arca adentro, pues entonces va a tener más posibilidad, ¿no? Y si no, pues vamos a ser arrasados, ¿no? En ese caso. Pero sí, yo creo que en este momento podemos ver eso, ¿no? Mucha pérdida de sentido, mucha dispersión, lo que tú decías, pues pérdida de muchos valores y una gran inundación de quizás de violencia, de ignorancia, de ataques de muchos tipos, que al final pues ya quizás estemos inundados de eso, ¿no? Y no nos hemos dado cuenta. Quizás ya el agua la tenemos acá, pero como ya no es física, sino otro tipo, pues estamos ahogándonos y no nos hemos dado cuenta, ¿no?
Bueno, otra cosa que me gustaría resaltar, y es que en antiguas tradiciones como Egipto, por ejemplo, o los mismos griegos, conectan con algo que entiendo que también tiene la tradición judía, que es como el orden de interpretación o cierta orientación o jerarquía en la interpretación del símbolo, del relato, de los textos sagrados en este caso, ¿no? Porque claro, hoy en día nosotros estamos en una sociedad, en una comunidad de la libre opinión, ¿no? De la libre expresión, y pues hacemos alarde de eso y lo vemos como valor, ¿no? Sin embargo, en esa gran dispersión de la opinión, en donde todo puede tener validez, hemos perdido quizás orientación en estos temas, ¿no? Eh, claro, de hecho, por ejemplo, no hay necesariamente una carrera de mitología, por ejemplo, ¿no? Sino que se toma como un elemento literario, quizá, como un relato, un cuento, y bueno, queda como en el aspecto más libre, ¿no? Como en el aspecto más de entretenimiento, quizás, ¿no? Pero dado que no hay una orientación, quizás una guía, para nosotros poder quizás aprender mucho y encontrar luces en los mitos, entonces le hemos perdido quizás ese valor, ¿no? Cosa que sí tenían antiguas tradiciones, en donde, como decíamos, pues los mitos eran relatos sagrados, que eran transmitidos y ampliados por lo que, bueno, en ese momento llamaban ellos, pues, hierofantes o los Sacerdotes, sacerdotes, ¿no? o los sabios mismos, ¿no? Los mismos sabios que iban como ampliando. Los ancianos eso. en China. Exacto. Entonces, así como en una academia, por ejemplo, ¿no? En una disciplina de artes marciales, él no llega cualquiera e interpreta los movimientos y hace los movimientos como se le da la gana y eso está muy bien, ¿no? Sino que hay un maestro, ¿verdad? Que va orientando de acuerdo a su experiencia, su coherencia moral, sus logros, pues cómo se va desarrollando esa disciplina, ¿no? Entonces esto estaba presente en las tradiciones. A partir de cierto momento eso se perdió, ¿no? Y creo que hay algo ahí que buscar, hay algo ahí que creo que retomar porque está presente en otras disciplinas muy importantes en la vida del ser humano, ¿no? Como la música, las artes marciales, no sé, la vida militar. Pero en el ámbito humano, y en este caso la mitología, la literatura, hemos perdido ese orden, ¿no? O sea, cómo orientarme en ese mundo. Y bueno, creo que eso forma parte, ¿no? Sí, de la práctica del judaísmo y cómo se acercan a estas escrituras, ¿no? No, sí, o sea, el Pirkei Avot, que es un libro en donde se recopilan máximas de los sabios del judaísmo. Comienza diciendo que hay que hacer un cerco alrededor de la Torá. Hacer un cerco se puede traducir fácilmente a construir un arca. Es decir, la Torá no puede ser tergiversada, no puede ser... De hecho es interesante, ¿por qué? Porque ellos tienen los Sefer Torah, los libros de Torá, en donde son escritos, o sea, transcritos por escribas. Y ellos tienen que hacerla igual a la Torá original. Si tiene un error o algo, ya ese Sefer Torah queda descartado. Tiene que ser idéntico para mantener viva la tradición. En el mismo Pirkei Avot también se dice que la Torá fue revelada a Moshe en el monte Sinaí. Moshe se la enseñó a Josué, a Yoshua, o sea, su discípulo. Yoshua se la enseñó a los jueces, Moisés. A los jueces a los profetas, los jueces a Samuel. Samuel fue el último de los jueces y el que inició también la escuela de los profetas.
Ajá, entonces Samuel a los profetas a los hombres de la gran asamblea, y de allí, de los hombres de la gran asamblea, se escribió o se recopiló lo que sería la tradición oral, que sería la Torá escrita, y ya el Tanaj son que si los otros libros del Antiguo Testamento. Que resaltar, bueno, cómo eso se ha mantenido en el tiempo, ¿no? O sea, es como un valor a resaltar ahí, ¿no? Que incluso se puede aplicar en cualquier impulso de proyecto que uno tenga. Hay un ejemplo, ¿no? De ese cuidado. De ese cuidado de los valores principales. Claro, porque por eso se le dice a los judíos que son el pueblo del libro, porque su identidad, su fortaleza, su supervivencia se encuentra en la Torá. Y eso es algo que no tiene otra civilización. Por ejemplo, cuando Jerusalén era asediada por el Imperio Romano, debido a la rebelión de Bar Kokhba, que él logra 2 años de independencia, se quita el yugo del Imperio Romano, pero después eso repercute en otras sociedades, en otras comunidades que vivían bajo el yugo del imperio. Y ellos dicen, no, tenemos que acabar con el problema de raíz. Y el problema son los judíos. Vamos a destruirlos, a exiliarlos y a acabar con su templo y con todo lo que representa la vida judía. Entonces Rabbi Yehuda Hanasí, que se llama Judas el Príncipe, occidentalizando su nombre. Rabbi Yehuda Hanasí llega y dice, esto va a terminar mal. El pueblo judío está dividido, hay muchas sectas, no vamos a poder triunfar contra un enemigo tan poderoso como es el Imperio Romano. Y él dice, para que nuestro pueblo sobreviva, tenemos que rogar que nos dejen ir a Galilea para que fundemos una escuela y allí se transmita nuestra tradición, sigamos con nuestra escuela y el pueblo judío va a sobrevivir así. Es la única manera. Entonces él llega y le pide al general y le dice, se le inclina y le dice, por favor, te ruego me concedas un deseo. Y le dice, ¿por qué te inclinas a mí? Si yo no soy el emperador, por haberte inclinado mereces la muerte. Y él le dice, no, pero es imposible que Hashem, el Todopoderoso, el Creador, le haya entregado a un cualquiera la oportunidad de destruir su templo, su casa, su morada. Y en ese momento, según la tradición judía, no sé si será verdad, pero deja algo claro, pues, es como un mito. Llega y le dicen a ese general, le dicen, señor, ha muerto el emperador y usted ha sido el escogido para sucederlo, para que sea su sucesor. Y él, eres vidente, por tu grandeza espiritual te concedo el deseo que quieres. Y él le dice, por favor, déjeme ir a Galilea, fundar una escuela y no me persigan, de manera que se mantenga viva nuestra identidad. Y se logró, de ahí nace el libro la Mishnah, que es como un libro, un compendio de las tradiciones judías. Y de la Mishnah nacen distintos comentarios y de ahí nace el Talmud, de todos esos comentarios, de esas leyes y ley sobre otra ley, que le dan vida a la riqueza cultural del pueblo judío. Y todo nace de la Torá, de lo que escribió Moshe Rabenu por revelación divina en el monte allá en el desierto. Qué interesante, Víctor. Bueno, la importancia de cuidar el contenido, ¿no? Y de cuidar las enseñanzas es un poco lo que, obviamente salvando mucho las distancias y respetando todo, es un poco lo que busca hacer también Nueva Acrópolis de una forma más, vamos a llamarlo, o el término de la palabra es ecléctica, que es resguardar todos esos grandes conocimientos que ha tenido la humanidad, ¿sí? Y que si bien Venezuela pues aún no lo tiene en un libro como tal, pues nosotros como Escuela de Filosofía hemos tratado de hacerlo. Bueno, Nueva Acrópolis básicamente se dedica a eso, a preservar las enseñanzas clásicas de los grandes pueblos que nos pueden servir para seguir construyéndonos día a día, a cómo conocernos mejor, a cómo mejorarnos como individuos, a cómo contribuir a la sociedad, a cómo aprender de esa historia para, bueno, revisar un poco lo que hemos hecho y cómo proyectarnos un mejor futuro, ¿no? Y pues tratamos de seguir esa coherencia también, de seguir esa armonía y que por eso siento que es tan valioso revisar en este caso esta interesante perspectiva como la del judaísmo,
pero que podemos igual en otro episodio de podcast traer a un budista, traer un hinduista, traer un cristiano, traer un sikh, traer o cualquier otra religión, y seguramente vamos a encontrar mucha riqueza en ese tipo de contenido, ¿no? Y vamos a seguir profundizando en todo, porque al fin de cuentas el mensaje es universal, como lo hablábamos hoy con el tema del diluvio. El mensaje es universal y las enseñanzas, lo que importa es que resuenen contigo, ¿no? Y por eso es que en Nueva Acrópolis puedes encontrar esa diversidad cultural de pensamiento, político, religioso, artístico. Y bueno, si aquí el caballero tiene algo para continuar. Un arco universal. Universal. No hacer un cerco alrededor de la Torá, sino un cerco alrededor de la sabiduría. Se podría decir así. Sí. Entonces, si aquí el abogado, ilustre filósofo, tiene algo para comentar. No, bueno, no, agradecer realmente, felicitarnos y agradecer esta oportunidad de poder compartir esta noche y bueno, esperando que al público le haya sido de mucho enriquecimiento y obviamente de retroalimentación. Esperamos sus comentarios, porque sí, hay mucha tela que cortar sobre este tema, quizás sea un punto de partida y bueno, vendrán muchos más episodios sobre, Sí, claro que sobre sí. los mitos, ¿no? Bueno, Víctor, muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Por haber participado a esta vez delante de las cámaras. Los hijos del trueno. Y bueno, creo que ha sido una interesante experiencia. El tiempo se nos ha hecho muy corto, ha pasado muy rápido volando y seguramente tenemos muchas otras cosas que hablar, pero bueno, eso creo que lo vamos a ver en nuestro siguiente episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Abajo en la descripción van a encontrar todas nuestras redes, tanto de San Cristóbal, Mérida, el proyecto de Tario, el proyecto de Ejido. Y van a encontrar enlaces para encontrar a Nueva Acrópolis cerca de ustedes, porque como comentaba Alejandro al principio, pues estamos en más de 60 países y en los 5 continentes. Si hay alguien de Japón que nos está viendo, también hay Nueva Acrópolis allá. Y nada, pues también no olviden seguirnos. Recuerden que todo esto parte por un conocimiento que nosotros hemos ido aprendiendo a nuestros cursos de filosofía, que seguramente en la ciudad donde tú estás viendo esto y hay una Nueva Acrópolis, hay oportunidades para inscribirse en este curso, que bueno, es una enseñanza de 2 horas a la semana, que son un goce total, pero que es una enseñanza que se vive para toda la vida. Eso ha sido todo por la noche de hoy y bueno, esperamos que les haya gustado. Gracias.